¿Qué tres preguntas os he planteado? Insisto. En primer lugar, hablaremos de los nutrientes, es el tema de nutrición. Veremos qué necesitan las bacterias para crecer. En segundo lugar, hablaremos del crecimiento bacteriano. Veremos cómo crecen las bacterias. Y en tercer lugar, nos enfocaremos en los mecanismos moleculares de la fisión binaria, que es uno de los mecanismos de división de las bacterias. Bueno, empezamos. Nutrientes. ¿Qué necesitan las bacterias para crecer? ¿Qué creéis que necesitan las bacterias para crecer? Sí, pero todas. ¿Qué nutrientes necesitarán para crecer? Agua, elementos. ¿Y si nos metemos en qué elementos necesito? Carbono, sí, que decir, las bacterias necesitan lo mismo que nosotros, ¿vale? A nivel elemental, las bacterias están compuestas por lo mismo que estamos compuestos nosotros. Funcionarán igual o distinto según la bacteria, pero su composición es la misma. Hay una serie de elementos que son esenciales y que, por lo tanto, como nutrientes necesitarán de manera mayoritaria. Los de siempre, los que habéis dicho, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, los de siempre. Y luego ponéis el fosfato, el azufre y el selenio, que bien, si bien lo necesitas en cantidades muy pequeñas, es fundamental, pues el selenio no lo metería aquí, ¿vale? Pero los demás hablamos que son los macronutrientes, los nutrientes que necesitamos sí o sí, seguro, y además en cantidades importantes la mayoría de los casos. Y luego hablamos de micronutrientes, que serían aquellos nutrientes que necesito, pero en cantidades más pequeñas, no tan altas. Entonces a mí, aunque aquí esté en amarillo el selenio, para mí el selenio es un micronutriente, porque es imprescindible, pero se necesita en concentraciones muy bajitas. Luego ahora veremos que hay una serie de elementos que llamamos elementos traza, que algunos de ellos son esenciales y otros no, que también hacen falta en cantidades muy pequeñas, son micronutrientes. Y luego hay otros compuestos, pues que algunos que no son esenciales y algunos las necesitan y otros no los necesitan. ¿Vale? Macronutrientes son esenciales y los necesito en grandes cantidades, cantidades importantes. Micronutrientes son esenciales, los necesito, pero en cantidades más pequeñas, por eso se llaman así. Dentro de los micronutrientes tenemos por un lado lo que se conoce como elementos traza o metales traza. Se llaman metales traza porque son todo metales. Boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, etcétera, etcétera. Son, insisto, nutrientes que se necesitan en pocas cantidades, pero son esenciales. Como son metales, casi siempre actúan como cofactores de algunos enzimas. Hemos visto algunos de ellos ahora en el metabolismo. Pues, por ejemplo, en el transporte de electrones había centros de reacción que tenían hierro, tenían metales para captar y ir soltando. Pues, y muchos enzimas son necesarios para funcionar, necesitan estos elementos traza que necesitamos aquí. Y luego, factores de crecimiento. Para mí, depende del libro, para mí un factor de crecimiento es algo que necesita un microorganismo para crecer y que no es capaz de sintetizar a partir de todo lo demás. No me gusta, lo meten aquí como micronutriente, ¿vale? Es un micronutriente porque lo necesitas en pequeñas cantidades. Pero a mí me gusta llamar factor de crecimiento, y así os lo voy a evaluar, que es lo importante, como micronutrientes que algunas bacterias necesitan, pero no todas. Estos lo necesitan todas. Y estos son, alguna bacteria no es capaz de sintetizar un componente y entonces para él es un factor de crecimiento. Por ejemplo, no soy capaz de sintetizar la vitamina B12, como nosotros. Para nosotros la vitamina B12 sería un factor de crecimiento, porque no las podemos sintetizar. La tenemos que ingerir y un microorganismo, un microorganismo de la microbiota es el responsable de su absorción, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si tú eres capaz de sintetizar, por ejemplo, ácido fólico, si tú eres capaz de sintetizar ácido fólico a partir de otra cosa, no lo necesitas sí o sí, ya llegarás a él, por la ruta que sea. Pero si no tienes los enzimas necesarios, pues para ti es un factor de crecimiento. Para algunas bacterias, un factor de crecimiento es un aminoácido. No sé sintetizar este aminoácido, porque me falta la enzima que sea. Pues entonces, como no tengas el aminoácido, ese aminoácido en concreto,
como nutriente en el ambiente o en el medio de cultivo, que ahora entraremos, pues no vas a poder crecer. Entonces es un factor de crecimiento. ¿Vale? Insisto. La diferencia entre este y este es que todas las bacterias lo necesitan y estos de aquí es que algunas bacterias lo necesitan. Porque las que no lo necesitan son capaces de obtenerlo por otras vías. ¿Vale? Tú el hierro no lo puedes fabricar, lo tienes que captar. ¿Vale? Pero una vitamina o un aminoácido lo puedes construir con el anabolismo. Pues bien, cuando trabajamos en el laboratorio, evidentemente nos interesa crecer a los microorganismos para poder estudiarlos y lo hacemos mediante medios de cultivos. Salud. ¿Qué tiene que tener un medio de cultivo? Las condiciones adecuadas para que pueda sobrevivir. Las condiciones serían las condiciones de incubación. El medio de cultivo en sí, ¿qué le pongo? Los nutrientes que estamos viendo. ¿Vale? Tendrán que tener los nutrientes macro, micro y factores de crecimiento si fuesen necesarios, si el bicho con el que estoy trabajando necesita alguno. ¿Vale? Entonces, lo importante, en primer lugar, es meterle al medio de cultivo estos nutrientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias maneras. O le metemos de todo a saco sin saber lo que hay y ya se encontrará el microorganismo lo que hay, o cojo cada macronutriente y cada micronutriente y se lo pongo uno a uno. Lo más cómodo que es ponerle de todo y ya está. Entonces, cuando hacemos eso, utilizamos lo que se conocen como extractos y peptonas, que no son más que digestiones, por ejemplo, a partir de levadura o de carne, hígado, semillas, hay distintos extractos, que lo que hacemos es digerirlas, cogemos una célula de levadura, la hacemos cachito y sacamos todo lo que hay. Y evidentemente la levadura tiene todos los nutrientes, necesita macro y micronutrientes y de todo. Entonces ponemos ahí polvo de levadura y está todo, ¿vale? O de carne, o de lo que sea. Luego también hay peptonas, que son más digeridos, que están más enriquecidas en componentes peptídicos, pero que los extractos, pero al final tampoco sabemos exactamente lo que hay. ¿Sí? También son digestiones, al final lo que hacemos es digerirlas o trocearlas para que haya de todo ahí. Cogemos la soja y la tratamos con peptidasas o con proteinasa, lo que sea. Y estos de aquí, pues ya os digo, con calor o con lo que sea, lo vamos degradando y sacamos un extracto, como su nombre indica. Esto es la comida. ¿Vale? En otras ocasiones, ya os digo, si montamos un medio definido, que ahora veremos lo que es, lo que tenemos que hacer es poner el carbono, el oxígeno, el no sé qué, y en cantidades bien conocidas. Aquí no tengo ni idea de lo que hay. No sé cuánto carbono hay aquí, pero hay, seguro que hay. Seguro que hay carbono, seguro que hay oxígeno, seguro que hay de todo. ¿Vale? Porque la levadura lo tiene, la carne lo tiene, todas las células lo tienen. Luego, además, en los medios de cultivo, lo que necesito es a veces que se den las condiciones adecuadas para crecer. Entonces, se utilizan sistemas amortiguadores del pH. ¿Vale? Porque hay algunos microorganismos que cuando crecen desvían mucho el pH y entonces puede ser perjudicial incluso para ellos, en algunos casos. A veces me interesa saber el pH del medio, o bueno, de cómo está creciendo la bacteria. Y entonces ponemos indicadores de pH. Hay distintos tipos, está el rojo neutro, el rojofenol, lo veréis en prácticas de Ping. Y nos va a indicar si una bacteria es capaz de hacer, por ejemplo, una fermentación. ¿Vale? Entonces es capaz de acidificar el medio, etcétera, etcétera. No hemos hablado por encima de microaerofilia o anaerofilia. No hemos visto el crecimiento, las condiciones y demás, los factores que afectan, pero ya sabéis, lo hemos comentado, microaerofilia, que crece, que les gusta que haya poco oxígeno. Anaerofilia, que no haya oxígeno. Si yo incubo las bacterias en una estufa normal, ahí hay oxígeno, el oxígeno ambiental. De manera que si quiero reducirlo o eliminarlo, tengo que utilizar agentes reductores. Entonces, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero eso se mete, por ejemplo, o hay estufas que son de anaerobiosis, donde no hay oxígeno, se elimina, o hay unas cámaras tipo tupper, tú coges un tupper, metes ahí las placas y metes unos sobres generadores, ¿vale? Lo cierras y esos sobres lo que hacen es comerse el oxígeno, eliminarlo, de manera que ahí dentro no hay oxígeno. O hay muy poco, eliminan una cierta cantidad. Hay otro tipo
de atmósferas reducidas. Hay algunos que crecen con más CO2, necesitan más CO2 que el atmosférico, etcétera, etcétera. Y luego, a veces, si nos interesa, utilizamos agentes selectivos, agentes que inhiben el crecimiento de algunas bacterias y permiten el crecimiento de otras, evidentemente las que nos interesan. Y pueden ser sales biliares, si queremos aislar microorganismos del intestino, por ejemplo, para las enterobacterias, antibióticos, que nos permiten matar a todas las bacterias, menos a la que nos interesa, que evidentemente será resistente, etcétera, etcétera. Y luego, a veces, llevan un agente gelificante para que el medio de cultivo se convierta en sólido. Tiene una estructura de gelatina. Y normalmente se utiliza el agar, que el agar es un polisacárido que se obtiene de las algas y no está tan purificado como la agarosa, que seguro que os suena. La agarosa es mucho más cara porque está más pura, pues entonces usamos agar y ya está. Se supone que el agar no tiene una característica nutricional, no aporta nutrientes a las bacterias, aunque sean polisacáridos, pero las bacterias no pueden degradarlo. Hay algunas acuáticas que sí, porque están acostumbradas a alimentarse de las algas de donde viene el agar. Pero a efectos prácticos no consideramos el agar como nutriente, como comida. Simplemente lo metemos para darle consistencia. Entonces, en función de esto, tenemos distintos medios de cultivo, sólidos y líquidos, ya os lo he dicho, ¿vale? Cuando tú lo preparas en agua es líquido, si le añades un agente gelificante es sólido. Es exactamente el mismo, tiene los mismos nutrientes, las mismas características, solo que simplemente es un soporte sólido. Diferencias entre un medio definido y un medio complejo. Lo que os he dicho, el medio definido o sintético es un medio donde yo sé exactamente cuánto hay de cada nutriente, pero exactamente. Y un medio complejo es aquel en el que no sé lo que hay. Exactamente, sé que hay carbono, sé que hay, pero no lo sé. Ahora veremos en la siguiente diapositiva una comparación. Luego hay un medio mínimo o basal, que se llama así porque solo le ponemos compuestos inorgánicos. Y se utiliza como base para hacer estudios de distintas cosas, añadiéndole distintas fuentes de carbono. Un medio mínimo es el medio basal más una fuente de carbono. Acabamos de ver lo que son los autótrofos y heterótrofos. En este sitio de aquí solamente podrán crecer un autótrofo, porque no tiene carbono, si necesita carbono orgánico, no lo tiene. ¿Vale? Y en este medio mínimo crecerán los autótrofos y los heterótrofos capaces de usar este compuesto como fuente de carbono. Le pones una glucosa, le pones un aminoácido, le pones lo que quieras. Si es capaz de metabolizarlo, pues crecerá, si no, no. Y luego un medio rico es el que tiene todos los requerimientos nutritivos, ¿vale? Casi siempre trabajamos con medios ricos, que nos interesa que nos crezca el bicho. Entonces le ponemos comida, que tenga de todo. Luego hay medios de enriquecimiento, que son medios de cultivo donde lo que hacemos que el microorganismo que nos interesa crezca preferentemente sobre los demás. No es selectivo, es de enriquecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando queremos detectar salmonela en alimentos, cuando está en mucha menos cantidad que los otros, pues hacemos un enriquecimiento previo, de manera que la salmonela, que hay muy poquita, crezca. Y luego, cuando vayamos a detectarla, habrá mucha más y es más fácil encontrarla. Eso es un enriquecimiento. Un medio selectivo, como su nombre indica, es el que donde solo crecen determinadas bacterias o microorganismos en general. Y aquí le pongo lo que hemos dicho, pongo sales biliares, pongo antibióticos, una selección, algún compuesto tóxico o compuestos tóxicos que inhiben a la mayoría de los microorganismos, pero el que a mí me interesa o los que me interesan sí que pueden crecer. ¿De acuerdo? Aquí crecen o no crecen. Y finalmente un medio diferencial es un medio donde los microorganismos que me crezcan tienen pinta distinta. Yo puedo saber quiénes distintas bacterias, distintas especies o grupos en función del aspecto que tengan. Porque tengan distintos colorines, porque unas sean más grandes y otras, porque produzcan unas gas y otras no, etcétera, etcétera. Lo que sea. Algo que me permita diferenciarlas de visu, sin hacer otras pruebas.
Pues bien, la diferencia o la comparativa entre un medio definido y un medio complejo. Para un medio definido, para Escherichia coli, aquí tenéis la receta. Esto es como cuando haces comida. 7 gramos de hidrógeno fosfato dipotásico, 2 gramos de dihidrógeno fosfato potásico, 1 gramo de sulfato amónico, 0,1 gramos de sulfato magnésico, bla, 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 bla. Glucosa, fuente de carbono, calcio, cloruro cálcico, elementos traza, todos los metales aquí, ¿vale? Y agua. Da igual que os sepáis los gramos, pero si empezamos a mirar tenemos carbono, ¿dónde está? Aquí está el carbono, tenemos fósforo, oxígeno, hidrógeno, potasio, magnesio, calcio, cloruro, los elementos traza, ¿vale? Y sé cuánto hay de cada uno de ellos. Están todos en una cantidad determinada. Si yo quiero crecer Leuconostoc, que es otra especie, más puñetera, le hago un medio definido y también le pongo lo mismo, fosfatos, tal, elementos, ¿dónde están los elementos traza? Aquí. Pero fijaos, el puñetero Leuconostoc, todo lo que le tengo que meter de más, que no le hace falta a coli. Le tengo que meter aminoácidos, un montón, purinas y pirimidinas y un montón de vitaminas. ¿Por qué? Porque este no sabe sintetizarlas a partir de esto. Por lo tanto, ¿esto qué es? No. ¿Qué tipo de nutrientes son? Factores de crecimiento. ¿Vale? Leuconostoc los necesita. Coli no, sabe hacerlos. ¿De acuerdo? Evidentemente, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que trabajar con los dos? Hacemos un medio complejo y le damos de todo a saco y que cada uno coja lo que necesita. Y le metes glucosa, extracto de levadura que tiene todo esto, pectona que tiene todo esto, la mayoría, un poco de fosfato para temperar el medio y agua, fuera. Y se acabó. ¿Cuánto hay de carbono? No tengo ni idea, es que no lo sé, pero es que me da igual. Lo importante es que haya suficiente para que crezcan. Entonces, pues la coli cogerá lo que le hace falta y el Leuconostoc pues irá perdido, entonces tendrá que coger aminoácidos, pero es que hay ahí. En los extractos hay aminoácidos, en las pectonas más todavía, y te encuentras las purinas, todo eso. Todo lo que hay en una célula está en los extractos y en las pectonas. Nosotros casi siempre trabajamos con medios complejos, porque ya me compras ahí, pum, y le a saco. Lo único que tienes que ir con cuidado es que te asegures de que si hay algún factor de crecimiento, que se lo añadas, porque a veces, si es muy particular, no está aquí, ¿vale? Pero en general, siempre trabajamos con extractos. ¿Vale? Pues vamos a hablar ahora un poquito del crecimiento. Los hemos puesto a crecer o están en el ambiente con los nutrientes que se encuentren y están creciendo. Este concepto tiene que quedar claro. Cuando hablamos de crecimiento bacteriano, nos referimos al aumento del número de células. Las bacterias van a crecer un poco en tamaño, se van a elongar cuando se dividan y demás, pero normalmente no crecen mucho en tamaño. Entonces, cuando hablamos de crecimiento bacteriano, hablamos de aumento de número de células. Y esto es importante porque para perpetuar a la especie, las células, digamos que una célula individual dura poco tiempo. Entonces, si se muriese, daría lugar, bueno, la especie no continuaría. Entonces, lo que tienes que hacer es ir dividiéndose continuamente para que continúe la población. Insisto, crecimiento bacteriano es un incremento del número de células. ¿Cómo se dividen las células? Bacterias. Por bipartición, división binaria. ¿Vale? Normalmente es una fisión binaria, 1 da 2. Y el truco está básicamente en hacer las copias de lo que tengo dentro de la célula y lo que hago es formar un septo, que ahora veremos cómo se forma, y finalmente pongo esta barrera y en cada uno de los compartimentos debería haber una copia de cada cosa. Entonces se forman aquí la separación y nos da lugar a 2 células diferentes, exactamente igual. Y a este proceso se llama una generación. La mayoría de las bacterias se dividen así. Y de hecho siempre cuando se habla de la división bacteriana se habla de división binaria o fisión binaria. Pero que sepáis que hay otros tipos de divisiones muy extraños y son por supuesto los minoritarios que vamos a ver ahora.
El primer ejemplo que vamos a ver es Epulopistium. ¿Os suena Epulopistium? ¿Sí? ¿No? ¿De cuándo lo vimos? Ya sabéis que lo vimos. Lo de Pistium, piscina o peces. Este era un patógeno de los peces, ¿vale? Es un parásito de peces. Ahí estamos. Y este es el top 3, es el medalla de bronce del tamaño de las bacterias. Cuando vimos la tabla aquella que vimos, las bacterias como son de grandes, y vimos que había una que se veía a simple vista, que era un tocho así. Sí, exacto, este. Claro, Pistium y el Fis era más fácil detectarlo. Bueno, es que todo el género, aquí está Viviparus, ¿vale? Pero el Fisistoni es otro miembro. ¿Vale? Este es el que vimos. Y era el tercero. En la tabla estaba el segundo, porque estaba la tío Margarita, pero la tío Margarita anaviviensis era la primera, hasta que salió la que encontramos al final, la más grande, y ya se ha quedado la segunda. Y este es el tercero, si no han encontrado otro. ¿Vale? Lo importante, es una bacteria bastante grande. Y lo que hace es que en su interior aparezcan dos células hijas que van creciendo y finalmente cuando ya han crecido revientan a la madre y salen. No hay una fisión binaria en este caso. Sí, una madre da dos. ¿Vale? O 3 o 4, depende de los que tengan, ¿eh? Normalmente son 2, pero se ha visto que puede llegar hasta 12. Es una fusión binaria. Aquí no hay un septo que haga así, pum, no. La madre tiene 2 niños o 4 y la revientan directamente. Cuando se descubrió esta bacteria, entre el tamaño que tenía y la manera de dividirse, se dice, esto es un microorganismo eucariota, porque es como se dividen los eucariotas. Pero luego cuando se hace el análisis filogenético y todo esto, se ha visto que no, que es procariota. Pero fijaos que ya son procariotas, lo que decíamos, cuando nos íbamos a los grandes ya tenían algunas adaptaciones. Pues bien, una de las adaptaciones es la manera de dividirse. Y estas no se dividen por fisión binaria. ¿Quién más no se divide por fisión binaria? Algunas cianobacterias, que ya las hemos visto. ¿Qué hacen las cianobacterias? ¿Qué metabolismo tienen? Fotosintéticas. Son las plantas de las bacterias. Hacen una fotosíntesis oxigénica con sus pigmentos, su clorofila y sus cosas. Pues bien, algunas de estas cianobacterias, algunos géneros, se dividen mediante baeocitos, que serían como semillitas internas o celulitas internas. Hay géneros como esta Nieria, que no hay fisión binaria en ningún momento. Entonces, dentro de la célula se forman estos baeocitos, pum, hasta que finalmente son liberados y matan a la célula. Otros géneros combinan las dos cosas. Hay división binaria y una célula da dos y así, pero no se separan y forman filamentos. Y cuando le rota, algunas de estas células deciden, evidentemente habrá unas señales ambientales o lo que sea, empezar a sintetizar los baeocitos. ¿Vale? Entonces, cuando los sintetizan, evidentemente los liberan y continúan. Y luego, hay otro género, Dermocarpela, que es un poco rarito, porque digamos que la célula tiene como dos partes, dos compartimentos, cuando se va a dividir. Entonces, da una parte pequeñita y una grande. La parte grande forma los baeocitos y los libera y revienta este trozo, pero me queda el chiquitillo. Y el chiquitillo vuelve a crecer para dar lugar a la célula entera. Estos baeocitos también. ¿De acuerdo? Es decir, que o vengo por aquí o vengo por aquí. Fijaos que aquí la división parece más un hongo o una cosa así. Es muy diferente, pero son bacterias. Es algunas. Os estoy enseñando excepciones. ¿Vale? Si os preguntan cómo se dividen las bacterias, fisión binaria, lo que habéis visto siempre y lo que vamos a ver. Pero aquí sería... Esto es como si hiciesen, no son esporas, pero yo como semillitas o cosas así. Pero esto ya son organismos que están vivos. Luego tienen que crecer de tamaño y dan a la célula, a la cianobacteria. Y luego, no sé si esto lo habéis visto alguna vez, hay bacterias que se dividen por gemación, forman gemas. Aquí tenéis distintos ejemplos de gemación. Algunos sale la gema directamente de la célula. Estos son gemas, todo esto son gemas.
¿vale? Y algunas tienen no es un filamento, no me sale, una protuberancia que se llama prosteca. ¿Vale? Estas prostecas se alargan y se forma la gema en el extremo. No todas tienen prostecas. Esto prosteca. Y se forma la gema al final. Insisto, estos son excepciones, pero os enseño para que veáis que los dogmas en microbiología están para romperlos. Al final siempre estamos viendo otras cosas. Y luego tenemos al Delovibrio, que es un killer, literalmente. Es un predador, pero es un predador de bacterias. Y entonces, cuando está en modo predator, el Delovibrio tiene un flagelo y va a saco. Y se estampa contra la presa, literalmente. Cuando está en fase de ataque, va a saco y se estampa. No la revienta porque se tiene que meter dentro. Pero se choca. Esta es Escherichia coli, pero hay otras bacterias. Pero son presas, son bacterias. Cuando entra en contacto, evidentemente, con el polo donde no está el flagelo, altera esta membrana, se estampa y entra. Y provoca, una vez que está aquí, un cambio en la síntesis o en la estructura de estas envolturas celulares que hemos visto hasta ahora, de la bacteria y de la otra bacteria, de la presa, y se queda dentro formando un deloplasto. Deloplasto. ¿Dónde está? Delovibrio, deloplasto. Deloplasto con una B delante. En las envolturas. Se rodea de las envolturas. Se queda aquí. También, vamos a ver, se tiene que comer, o sea que también se va a alimentar de ser capaz de captar cosas del citoplasma. Le pega un cambio y capta también del citoplasma cosas. Y de hecho está provocando, le está enviando señales a Escherichia coli o a la presa para que se modifique también su estructura. Pero bueno, lo importante es que se queda dentro. Evidentemente, ¿qué tamaño tiene el Delovibrio? Pues es muy pequeña, porque tiene que entrar dentro de una bacteria, ¿no? Los Delovibrios son de las bacterias más pequeñas que se conocen, ¿vale? Tiene que poder entrar. Una vez que está dentro, cambia el chip y ya pasa de la fase de ataque a la fase proliferativa. Y en este caso tiene un crecimiento filamentoso, ¿veis aquí? Se alarga y cuando decide que se ha acabado, da lugar a un montón de Delovibrios, hace cachitos, pero no son, insisto, divisiones binarias. Luego llega un momento que reestructura todo esto, lo hace trozos, maduran, los trocitos maduran para dar lugar a los nuevos Delovibrios y se van. Revientan. Llega un momento que empiezan la fase proliferativa. La fase proliferativa consiste en formar filamentos, que el filamento es una bacteria alargada. No es que empiece a dividirse y a poner distintas bacterias juntitas. No. Porque ahí habría una división binaria. Va creciendo estos filamentos. Y cuando se cumplen las condiciones, decide que ya ha crecido suficiente o ya le ha quitado la chicha a coli y ya no le da más de sí, empieza este filamento alargado, lo rompe, pero no en un proceso de división binaria como el que vamos a ver ahora. No va a hacer el septo exactamente igual ni demás. Simplemente da lugar a distintos fragmentos que maduran y dan lugar ya a la célula de Delovibrio, que se va. ¿Vale? Revienta a la coli y se va. Aquí no hay fisión binaria, insisto. Entonces la presa se queda como vacía. Bueno, la presa sé que la mata cuando sale. Cuando sale la revienta, la mata. No se queda vacía, se queda hecha cachos. ¿Cómo? Forma un filamento y luego el filamento se divide, pero no por división binaria ni nada de esto. Formará unos septos, una cosa así. No se sabe. Esto se ha descubierto hace relativamente poco. Se conoce ya bastante, pero hay fases que no se saben. No se sabe
cuál es la señal que provoca este cambio. Aquí sí que se sabe que cuando entra en contacto ya empieza a provocar cambios de genes en Escherichia coli y él empieza a cambiar para pasar a esta forma. Es decir, que se van conociendo cosas, pero no se conocen todos los detalles. Lo que está claro es que no tiene división binaria. Bien, pues vamos a ver ahora la división binaria, la fisión binaria, que es la que más se conoce, se ha estudiado sobre todo en Escherichia coli y en Bacillus. Ya hemos dicho que la célula se alarga, va a hacer copias del cromosoma y hace un septo en medio para partirse. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de esto? Pues hay unas proteínas que actúan y se encargan de que esto se lleve a cabo. Esta diapositiva es la misma de antes. Un septo. Vamos a ver ahora cómo se forma el septo. En la formación del septo juegan un papel fundamental las proteínas FTS. Y la más importante es FTS-Z. FTS-Z. Z, esta amarilla de aquí. Esta es la que va a formar el anillo en la zona del septo. Esto que veis así cortado es esto así. Entonces, el anillo es así. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un anillo que se va a ir cada vez constriñendo y cada vez será más pequeño hasta que se cierre. Pues la proteína que forma el anillo principalmente es FTS-Z. ¿Cómo funciona? FTS-Z empieza a polimerizar, digamos, en el citoplasma, va formando el anillo hasta que es lo suficientemente grande para contactar con la membrana en ambos sitios y se ancla la membrana mediante la proteína CIP-A y FTS-A. Es decir, el anillo se sintetiza en el citoplasma, se va haciendo grande, contacta con la membrana en toda la membrana, ¿vale? Crece aquí y crece así, y cuando entra en contacto con la membrana, se ancla. Se une, se ancla. El anillo se ancla a estas dos proteínas, CIP-A y FTS-A. Entonces ya tengo el anillo montado y anclado. Aquí. Luego van a actuar toda una serie de proteínas, hasta 12 distintas. FTSA es una TPasa, consume energía para hacer estos uniones y cosas así. A la membrana citoplasmática, sí. La cápsula está por fuera. Todas las células tienen membrana citoplasmática, lo primero que se van a encontrar. Todas, todas. No, la cápsula va aparte. No. Ahora lo que vamos a hacer es la membrana y la pared celular va a crecer así hacia adentro para hacer el septo. ¿Quién dirige esto? FTS-Z y todas las otras proteínas FTS. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se forma esta estructura. En el centro de la bacteria, que el anillo es de FTS-Z y que está anclado a la membrana por CIP-A y FTS-A. Y luego, aquí vemos, hay dos más, pero realmente hay hasta 12 proteínas distintas. La cosa es más complicada. Esto es FTS-Z y aquí tenemos CIP-A y FTS-A. A medida que va madurando, una vez que ya tengo el anillo y empiezo, digamos, a la fase de constricción, se van añadiendo distintas FTS. Cada una va a ir haciendo una cosa, pero va a facilitar, uno, que el anillo se haga cada vez más estrechito y dos, que se sinteticen los componentes de las envolturas. Es decir, aquí hay que sintetizar más membrana y hay que sintetizar más peptidoglicano. ¿Vale? De manera que cuando el anillo va cerrando, se va llevando esta membrana para que conecten aquí. Entonces, aquí se sintetiza la membrana, se sintetizará peptidoglicano, que lo veremos el próximo día, y las envolturas que hagan falta. Esto es dirigido, insisto, por FTS-Z. ¿Cómo? Z, es la misma de antes. Z. La principal es Z. Y los anclajes son A, FTS-A y CIP-A. Y gracias a la Z han dicho que el anillo va sintetizando todas las estructuras. Bueno, no, gracias a todas estas. El anillo es el que se va a ir
cerrando. Entonces va a ir cogiendo aquí, como si tú coges un globo. Lo coges por la mitad y haces, lo vas a ir cerrando. ¿Vale? Pero cuando lo separes, como no construyas algo aquí, hay un agujero en los dos, te cargan los globos. Entonces lo que van haciendo también, gracias a estas que hay aquí, es sintetizarse membrana y peptidoglicano, lo que haya en las envolturas. ¿Vale? ¿Dónde se forma el septo? En el centro. ¿Cómo sabe dónde está el centro? ¿Cómo lo hacen que se pongan en el centro? Pues hay otras proteínas. Esto es lo que forma el septo, ¿de acuerdo? Eso está claro. Y ahora hay otras proteínas que se llaman MIN, que son las encargadas de que el anillo FTSZ se haga en el centro y no se haga en un polo. Hay tres MIN, tres proteínas MIN, C, D y E. C y D, donde están, rompen el anillo, impiden la polimerización de FTSZ. El anillo, ¿vale? Queremos formar este anillo, un anillo amarillo que es FTSZ aquí. Y queremos que se forme aquí y no aquí. Hay dos proteínas, MIN-C y MIN-D, que donde ellas estén no se forma el anillo, porque no deja polimerizar, no deja esta reacción. O sea, hace que el centro se haga en el centro. Sí. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, MIN-C y MIN-D, que serían estas lilas de aquí, este dibujo es del Brock, por eso lo he puesto, ahora os pondré otro un poquito mejor. Están en los extremos, hay más MIN-C y MIN-D en los extremos. De manera que aquí no se puede formar el septo. ¿Qué papel juega MIN-E? MIN-E lo que hace es repartir, que MIN-C y MIN-D se queden en los extremos. Impide que estén aquí durante la mayoría del tiempo. Y entonces, MIN-C y D, las inhibidoras de la polimerización, para entendernos. Os he puesto este porque es el que hay en el Brock, pero me gusta más este. Luego ya me decís cuál. Bueno, pondré los dos, pero creo que este está mucho mejor. Venga, que ya acabamos, que es nos queda esta y otra que es muy rápida. MIN-C y MIN-D, ¿vale? Están aquí, polimerizan aquí, se colocan en la membrana. Y MIN-E forma este anillo que lo que va a hacer es asegurarse de que éstas estén siempre aquí. Cuanto MIN-E se desplace hacia aquí, rompe todo esto, entonces se van liberando. Y al liberarse, se van al otro lado y se depositan aquí y se forman aquí. MIN-E lo que va haciendo es un barrido aquí. ¿Para qué? Para evitar que MIN-D y C se coloquen por aquí. Entonces MIN-D-C o están aquí o están descompuestas y no actúan, o están aquí. ¿Se entiende? No. Entonces, MIN-C y D, fijaos, imaginaos que MIN-E también forma aquí un anillo. No es el FT, aquí no está FTS para nada, no se ha formado todavía. No. ¿Vale? Olvidaos de lo otro. Esto es lo que va ocurriendo cuando vive la célula. ¿Vale? Entonces, este va haciendo como un barrido, boom, boom, pero se queda aquí. Me interesa que aquí no tenga MIN-D, MIN-C. ¿Vale? Entonces, fijaos, va para acá y va quitando todos los trozos de aquí hasta que y se quedan sueltos. Y como luego va para allá, no deja que se polimerice aquí y polimerizan aquí. ¿Vale? En definitiva, lo que quiero que veáis es que, fijaos, entre este trozo y este otro trozo, aquí hay un hueco, donde nunca están MIN-CD depositados en la membrana. Que es donde se va a montar, ¿qué? El anillo FSTZ. Solo en el centro, porque es el único sitio donde en ningún momento se forma esta estructura de MIN-CD. Fijaos, esta llega aquí, pero no llega al centro. Esta llega aquí, pero no llega al centro. Tengo muy definido el punto exacto del centro. Y cuando digo muy definido, es que lo tienen muy definido. Se han hecho mediciones y el error, la desviación, es ínfima. O sea, es una pasada cómo clavan el sitio donde se monta el anillo FTSZ.
Y es por este mecanismo, porque las proteínas MIN se depositan justo en los sitios donde no quiero que se monte y me queda el sitio justo para montar el FTCT. ¿Hay otros anillos que van a cada lado o es...? No, es uno que se va, pum, 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 va para acá y luego va para allá. ¿Vale? Pero ya insisto, MIN-E es el que dirige a las otras dos. Y MIN-CD es la que evita que FTSZ polimerice. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Nos queda la última, súper rápida, la duplicación del ADN. Claro, ¿qué tiene que pasar cuando yo monto el septo? Que tenga 2 copias del cromosoma, pues si no, la hemos liado. Evidentemente no tengo que esperar a que esté a puntito el septo para empezar a dividirme, a hacer la copia. Entonces, mientras se va montando el septo y demás, el cromosoma se va dividiendo. No voy a hablar de la división cromosómica, eso lo dará Rafa. Lo que quiero que sepáis es, supongo que os lo comentará, pero bueno, hacer una copia completa del cromosoma en Escherichia coli dura 40 minutos. 40 minutos, vale. Entonces, si duro 40 minutos, pues voy haciendo la copia, pum, pum, y cuando llego por aquí, pues ya empiezo a montar el anillito, y cuando ya están las copias hechas, monto el anillo y una copia para cada uno y todos contentos. Pero Escherichia coli en condiciones óptimas nos crece cada 20 minutos se divide. ¿Cómo puede repartir una copia que todavía solamente he hecho la mitad? Lo veréis con Rafa, espero, si no, pues si no os lo explicaré yo, se lo diré que os lo explique. Pero el truco está en que, como el cromosoma bacteriano está dispuesto de manera circular, empiezo a hacer una copia y cuando está creciendo a saco, que cada 20 minutos me divido, hago una copia y de la cadena nueva ya empiezo a hacer la copia de la cadena nueva y hago múltiples horquillas de replicación. Entonces ya estoy haciendo... Empiezo la primera copia y cuando ya llevo un trocito empiezo la segunda copia, que ya será la copia que va a ir a las nietas. La primera copia va a las hijas, pero la segunda va a ir a las nietas. ¿Vale? A las nietas. A las nietas. A las nietas. Claro, porque si me toca esperar a que tenga las hijas, ya no me da tiempo. Necesito 40 minutos. Entonces, de esta manera tenemos múltiples horquillas de replicación, ¿vale? Os lo explicará Rafa, pero que sepáis que así está el truco. ¿Vale? No. Es Escherichia coli, pero bueno, hay otras que crecen mucho más rápidas. ¿Vale? Lo que sí que es importante es que cuando se forme el septo ya tenga un duplicado del cromosoma para dárselo a las células hijas. El contenido citoplasmático se divide tal cual. Se hacen más copias de ribosomas, lo que sea, y por aquí unas y por aquí otras. Pero el cromosoma tiene que estar entero. Tiene que estar entero, ¿vale? Bien, pues hasta aquí.